gusto en saludarte. Saludos a todos los idontonautas de la plataforma de inteligencia dental. Qué bueno que se dan cita con nosotros ahora a un horario de las 3 de la tarde. Hoy, martes 25 de septiembre, estoy acompañado de un muy buen amigo que es el licenciado, arquitecto, Tu amigo nada más, tu amigo. Fernando Ávila. La verdad es de que ahorita voy a platicar más de Fernando, pero yo estoy muy agradecido que estés aquí con nosotros, Fer, porque con esto, o sea, el poder tener gente de tanto talento hablándolos a los odontólogos por medio de este canal, a nosotros nos dignifica mucho. Así es que yo te agradezco mucho que estés con nosotros. No, todo lo contrario, doctor. Muchas gracias a quien nos hace favor de sintonizarnos, de acompañarnos. Y de verdad, mil gracias, por favor, por la invitación. Muy honrado y desde luego con la intención de poder aportar el mayor contenido de valor que sea posible. No, qué bueno que nos acompañas, mi Fer. Antes de empezar, nada más quiero dos, tres detallitos que poder proyectar. Uno de ellos es, tenemos ya a partir del jueves, viernes y sábado, nomás recordar a todo nuestro auditorio, jueves, viernes y sábado de septiembre tenemos el Congreso Magno Greater Aric Dental 2018, donde se dará cita, bueno, pues ponentes nacionales e internacionales de Estados Unidos, de México, etcétera. Es un congreso completamente free, la inscripción es free, de hecho ya quedan bien poquitos lugares, así es de que se lo recomendamos a todos aquellos que viven en el occidente. Vayan, no se lo van a perder, perdón, y tienen valor curricular por ADM, por la Universidad de la Nacional Autónoma de México, etcétera. Entonces, yo se los recomiendo, vayan. Esa es una. Dos, bueno, esta unión de ARIC con New York por estas dos personas que vienen a cuadro. Uno de ellos es el señor Juan José Ulloa y el otro es el doctor Lauro Medrano, que es el presidente del Congreso Greater New York Dental Meeting. Lauro es el primer latino que llega a esta posición como presidente, es un buen amigo mío, igual Juan José es un muy buen amigo mío, entonces la idea es apoyarlos a ambos y que bueno, que sea un evento lleno de odontólogos. También, que no se les olvide, en noviembre tenemos el evento del Greater New York Dental Meeting, ahí vamos a estar participando como ponentes. El que se quiera inscribir también es completamente gratis, es www.gnyDM.com. Ahí se inscriben, es gratis, por medio de esa plataforma ustedes pueden, aparte de inscribirse, agarrar cursos y también hospedaje, hotel, avión, visa, etcétera. Es el único congreso donde tú puedes comprar y te lo puedes traer a tu país, ya que tienen un cierto acuerdo con el consulado americano. Así es que no se les olvide, en noviembre, para la época del pavo, por la época ¿cómo se llama? Del Black Friday, ahí mismo. Y también por último estamos manejando un manejo odontológico del ronquido y apnea del sueño en Monterrey. Esto es medicina del sueño, enfocado a odontología. Lo tenemos, son 4 módulos, empezamos el 13 y 14 de octubre. Aquellos que quieran inscribirse o más información, comuníquese con nosotros a través del blog del diente y les daremos la información que ustedes gusten. El día de hoy, ahora sí, quisiera yo que conozcan al buen Fernando Ávila García. Fernando Ávila es un buen amigo, es un ponente nacional e internacional. Estamos de manteles largos, no quiere decir que porque los otros conferencistas no hayan sido a nivel internacional sean malos, pero simplemente aquí estamos superando las expectativas. Fernando nos va a tener una plática y de hecho yo le pedí, yo lo conozco, él es cliente nuestro y espero yo ser cliente suyo también. Él es experto en varias materias, ahorita vamos a leer su currículum, pero a mí me gusta el enfoque que tiene acerca de la comunicación y a veces como odontólogos, colegas y odontonautas, como que batallamos en que estos temas sean realmente odontológicos. Nosotros, Fer, cuando vamos a los congresos en los cuales vemos educación continua, pues nos enfocamos mucho en el diente, la boca, claro, etcétera. Y desgraciadamente cuando tocamos temas como la comunicación, creemos que eso no es para nosotros, ¿no? Yo lo puedo decir 1000 veces, pero bueno, tal vez no tengo tanto arrastre como si tú lo dices, ¿no? Y de qué manera se puede enfocar la comunicación de una manera, sí, para brindar mayor calidad de vida a nuestros pacientes y a nuestra comunidad, que es la manera en la que siempre la vemos nosotros los odontólogos y los del área médica. Pero segundo, bueno, imagínate tener la vacuna contra el SIDA, pero no puedes comunicarte bien y por eso la gente no la tenga. Claro. Entonces,
Eso es más que nada el tema de hoy, comunicación, herramienta esencial para atender más pacientes y va enfocado porque tú, odontólogo, puedas atender muchos más pacientes. Aquí les dejo el currículum de Fer. Fer es experto en temas de comunicación, tiene 30 años de experiencia en cuestión de expresión oral y escrita. Es fundador del programa del grupo Triunfadores. Él les va a explicar un poquito acerca de ello. Él ha participado y yo lo he visto, aunque tú no te des cuenta, yo te busqué en redes sociales. Ha participado en múltiples programas. Y de hecho, y lo voy a decir abiertamente, Fer, la parte de comunicación viene siendo pues, algo que se te da y que yo creo que va más allá de... O sea, lo que quiero que entienda el auditorio que él es analista político, pues. Esto de ser de la comunicación, pues sí, o sea, se le da, pero él tiene un cerebro mucho mayor a nada más comunicar, nomás para que sepan de qué tamaño estamos hablando. Él es analista político en todos los niveles. Entonces, el tenerlo aquí para nosotros, por eso a mí como que me estremezco porque hasta me siento así medio, híjole, pues es too much. Pero bueno, aquí Fer tiene un bagaje que espero llegue a nosotros y nosotros le demos el valor para que Fer pueda también expresarse. Embajador de la Cámara Internacional de Conferencistas y panelista experto del Speaker Summit de la Asociación de Conferencistas Hispanos y asimismo es conferencista de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Entonces, sin darle más rollo y choro mareador, vamos a poner aquí a mi Fer, nada más que quiero ver de qué manera podemos salir. Y aquí estamos, Fernando. Si gustas compartir con nosotros, adelante. Muchas gracias, Doc. No, pues insisto, un enorme gusto, de verdad un privilegio el poder dirigirme en esta ocasión a todos ustedes, a tanta gente, sobre todo que para mí es muy importante cuando las personas buscan especializarse, crecer, perfeccionar determinadas herramientas, como en este caso puede ser el de la comunicación, te escuchaba hace un momento, y en efecto pareciera que de pronto la comunicación es un elemento de segundo término, de segundo plano, que no es algo a lo que necesariamente nos tendríamos que enfocar o al cual le tendríamos que prestar demasiada atención o importancia. ¿Por qué? Porque lamentablemente de pronto se llega a pensar que por el simple hecho de que sabemos hablar, que nos podemos expresar oralmente en este caso, pues ya estamos comunicándonos o sabemos comunicarnos. Es el equivalente a las personas, por ejemplo, que aprendieron a nadar, es decir, evitan ahogarse en una alberca, pero eso no necesariamente implica que saben nadar como tal, es decir, que realmente tienen todas las herramientas para poder, ya olvídate una competencia, para poder desempeñarse adecuadamente en cuanto a su respiración, en cuanto a la brazada, en cuanto a lo que implica el ejercicio formal de la natación. Simplemente no te ahogas. Lo mismo nos sucede en general a la mayoría de las personas cuando no vamos un paso más allá de explorar este tipo de herramientas. Creemos que como aprendimos a hablar desde niños, empezamos a ya desarrollar esta habilidad, pues ya sabemos comunicarnos. Por ende somos expertos. Y por ende somos expertos. Llevamos X cantidad de años, desde luego tú un poco más que yo, pero llevamos un poco de algunos años ahí para desarrollando en esta experiencia y en consecuencia, pues ya somos expertos en la comunicación. Es correcto. Pero la realidad es que el tema es un poquito más delicado. Si gustas vamos avanzando. Y mira, el problema de la comunicación es que en general lo que nosotros buscamos es que las personas entiendan claramente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros traemos en nuestra mente. ¿Cuál es el problema de esto? Nuestro cerebro no piensa en palabras, piensa de forma abstracta. Es decir, no pensamos o no generamos nuestro pensamiento tal como si estuviéramos leyendo un libro. Simple y sencillamente en nuestra mente se forma una idea de manera abstracta y por eso en muchas ocasiones nosotros sí entendemos lo que queremos transmitir, pero lo que no tenemos es las palabras para poder hacerlo adecuadamente. Traducir ese pensamiento a palabras implica el primer gran reto de la comunicación. Fer, entonces, ¿para qué hacemos tanto show? Y mejor leemos un diccionario y ya está. No, porque no es solamente el uso del término como tal. O sea, finalmente es la idea de ese pensamiento, traducirlo a palabras, pero saber cómo traducir esa palabra o ese pensamiento de manera tal que la persona que nos está escuchando, que nos está observando, con quien estamos interactuando, entienda claramente lo que nosotros queremos transmitirle. Ese es el dilema de la comunicación. El que nuestro pensamiento, nuestra idea realmente logre posicionarse claramente en la mente de las otras personas. El problema es que esto no sucede de manera ordinaria o de manera natural. De hecho, lo más común es el malentendido
por eso tantos problemas regularmente en cuestiones de pareja, en cuestiones de trabajo, y no se diga, desde luego, en una relación médico-paciente, en donde es muy fácilmente se puede caer en este malentendido o en mala forma de traducir la información. Sí, porque tampoco he escuchado nunca un bien entendido. No, desde luego. O sea, no hay una... Como tal, desde luego. O sea, no hay... Digo, se da el bien entendido de manera... Cuando sí sucede. Cuando sucede, pero es más común que sea malentendido. El malentendido, desde luego. Correcto. Así es. Es correcto. Nosotros, Fer, digo, la ventaja de ser odontólogos es que ¿quién no ha ido al dentista? O sea, de cualquier invitado que venga, digo, todos han ido al dentista, entonces ejemplificarlo es bien fácil. Si nosotros nos dedicáramos a hacer, no sé, plantas o fuéramos agrónomos, bueno, pues igual batallarías como que, bueno, a ver, doc, a ver, explícame muy bien qué es lo que haces. Pero todos hemos tenido una experiencia de odontólogo, ¿no? Y en este caso, creo yo, en mi punto de vista como odontólogo, es clave porque de repente, Fer, no sé si te ha tocado, claro, hablamos como que en arameo, hablamos como que en lengua muerta, y el que es odontólogo me va a entender. Amo la universidad, adoro a los catedráticos y a los docentes, pero yo me acuerdo cuando estuve en la universidad que me decían, hable como profesional de la salud. Claro, o sea, usted no puede estar hablando como cualquier hijo de vecino. Usted tiene que decir la cajuela distal, en la cara, a nivel gingival, cerca de... Oye, espérate, o sea, y lo logras y puedes y te intercomunicas entre tus colegas, pero luego así nos quedamos. Entonces, tratamos de explicarle y ejemplificarle al paciente, cliente, qué es lo que tiene, con un lenguaje medio... Muy técnico. Muy técnico, exactamente. Desde luego, un lenguaje científico completamente. Entonces, lo que pasa es que luego sale ese paciente y le pregunta a su esposa, oye, ¿qué te dijeron? Quién sabe, pero me van a cobrar un chorro. Entonces, sí, claro. Ahí es donde... ¿Y qué pasó con la media hora en que el odontólogo se estuvo desgañitando para hacerse entender? Y dos, detrás de esa media hora hay horas y horas y horas de entrenamiento, horas y horas y horas de inversión en el cual metiste en tecnología, invertiste en un CAD/CAM, en un escáner intraoral, etcétera, etcétera. Pero al tener todas esas herramientas, toda esa inversión, a la hora de la comunicación sale un... y nadie te entiende, no se hizo el tratamiento y te quedas pensando y dudando como odontólogo, no acerca de la comunicación, claro, de ti, de tu talento, de tu capacidad. Y empieza un trauma y te empiezas a sentir inseguro. Y desde empiezas en serio, porque son hipótesis, no son hipótesis, los hemos sentido. Hemos aprendido a comunicar o le hemos dedicado tiempo a la parte de la comunicación y voilà, todo se abrió. Me gustaría que opinaras y nos contaras si estoy bien o si estoy más o menos. No, desde luego, claro. Fuera del hoyo. Me parece que eso le sucede a prácticamente cualquier profesión, en cualquier ámbito de la actividad humana. Regularmente sucede eso, insisto. El problema es que creemos que como hablamos, nos comunicamos. El hablar es comunicar y no necesariamente. No necesariamente. Sí tenemos que empezar a desarrollar de una mejor forma esta habilidad, el poder irnos construyendo como entes comunicativos. Sí. Y para eso precisamente un poco la idea de la plática que hoy me gustaría compartirles, claro, es precisamente en ese sentido, el entender justamente que cosas como las que acabas de comentar, que de pronto el contexto, la información que uno tiene, no necesariamente la tienen los demás, no necesariamente tu paciente en este caso, claro, entiende desde luego términos médicos, no necesariamente entiende, incluso aunque tú le busques algunos sinónimos o algunos elementos que pueda parecer que le ayudan a comprender lo que estás tratando de transmitirle, pues no necesariamente. Y aquí es donde viene una parte importante, entender precisamente que bueno, la actividad médica ha evolucionado de tal forma que hoy demanda precisamente en cada uno de ustedes profesionales de la salud una estrategia y una habilidad mucho mayor que las de antes. Antes era mucho más quizás sencillo, me atrevo a decirlo de esta forma, en términos de lo que significaba esta actividad, el poder comunicarse con el paciente, porque creo, me da esa impresión, que básicamente no era intentar convencer al paciente, se le instruía lo que tenía que hacer. Claro, ¿no? Claro. Tienes que hacer esto y se terminó, claro, y el paciente en el ámbito, en esta escasez de información que teníamos antes, lo aceptaba como tal, sin chistar, pues no había si había la posibilidad económica lo hacía. No había de dónde ni para qué investigar. Y es correcto. Hoy la situación es muy diferente. Hoy realmente de pronto tenemos tanta información como ciudadanos cualquiera, como personas, que cualquier cosa que nos dicen inmediatamente la cuestionamos, la tenemos que estar buscando otras alternativas, otras opiniones, y es ahí donde se vuelve determinante para, en este caso, el médico, el poder traducir correctamente su idea, esta parte del diagnóstico que esté haciendo hacia el paciente,
y sobre todo, cómo convencerlo en el ámbito de lo que es más conveniente para él, de lo que es más relevante para él. Y precisamente para poder lograrlo, para poder comunicarse correctamente, vamos a tener que trabajar una serie de elementos que van más allá de solamente la parte lingüística, el solamente las palabras, que es lo que decía hace un momento. Pues tenemos el diccionario y se acabó, ¿no? La realidad es que no es nada más así. Toda nuestra comunicación debe de ser integral, debe de utilizarse, desde luego, sí, la voz, las palabras, pero también debe de ser el matiz de la propia voz, cómo utilizamos los tonos, los volúmenes, claro, la velocidad incluso con la que hablamos, sí, nuestro lenguaje corporal íntegro, la gesticulación, los ademanes y, por supuesto, el contexto mismo del mensaje, el cómo estructuramos la idea que le queremos transmitir, en este caso al paciente, para que, insisto, primero, entienda claramente qué es lo que tiene, claro, entienda igualmente qué es lo que estamos proponiendo o cuáles son las opciones que le estamos dando de tratamiento, en este caso ustedes, y finalmente el generarle esta confianza al propio paciente para que lo que se le está transmitiendo realmente le haga clic, que lo comprenda de manera cabal, plena y en consecuencia, adelante doctor, por supuesto que estoy en sus manos con toda la disposición precisamente para en este caso mejorar mi salud vocal, por supuesto. Como digo, te entiendo. Yo siento que aquí hay dos cosas, o varias cosas diferentes, pero una de esas, una persona se puede expresar bien y puede ser tal vez utilizar un lenguaje coloquial, pero hay veces que esas personas tienen una barrera y no logran empatizar porque hablan, y ahí es donde vienen los gestos, donde viene, como tú dices, la modulación de la voz, la manera de mirar, de expresarse, hasta tal vez de sonreír, de ser empáticos, todo cuenta, porque no nada más depende, o sea, al final yo creo que esto es una conexión, ¿cómo conectar? Ok, pues, yo soy sincero, yo no soy muy bueno así como para hablar y expresarme, aunque no soy campechano, trato de ser campechano para, de alguna manera, por ese ángulo, empatizar con el paciente y volverme su amigo, ¿sí? Y no quiere decir de que sea una estrategia, bueno, me nace y me funciona, pero considero de que cómo poder entrenarnos, cómo poder... Ahora sí que no me puedo comunicar bien porque tengo la idea, pero no la puedo expresar. Exactamente, no la puedo expresar. Eso es justamente a lo que nos referimos. Eso es justamente a lo que nos referimos. De pronto, y nos sucede constantemente, le sucede mucho a la mayoría de las personas. Sabemos lo que queremos, sí, o sea, nosotros lo entendemos desde luego, nuestra cabeza está muy claro, pero de pronto ya al querer traducir esta idea a palabras es donde empezamos a batallarle o a patinar. Y esto sucede porque, bueno, finalmente, de alguna manera, insisto, no tenemos este entrenamiento, no nos hemos de pronto enfocado, desde luego, pues, cada uno va desarrollándose más en las actividades muy puntuales de su profesión, en este caso, sí, claro, y vamos dejando de lado cosas que creemos, insisto, ya tenemos por demás resueltas o satisfechas. Ajá. Pero la realidad es que, bien, como en este caso que me atreví a poner esta imagen, de pronto el proceso de comunicación es mucho más amplio. O sea, lo que vamos a buscar y lo que vamos a pretender es precisamente utilizar correctamente la comunicación como una herramienta que les permita no solamente empatizar, como bien dices, con el paciente, claro, sino fundamentalmente que esta empatía y que este uso correcto de la comunicación les ayude fundamentalmente a mejorar la salud. Claro. Porque yo me atrevo a decir claro, que la comunicación adecuada permite corregir y mejorar la salud. ¿Por qué? Claro. Porque en la medida, insisto, en que ustedes comuniquen correctamente claro, qué es lo que tenemos, en este caso cuando acudimos a algún tipo de consulta, con algún tipo de problema, qué es exactamente lo que tenemos, cuál es la ruta que nos están planteando seguir en el proceso para mejorar el problema o resolver el problema que tengamos. Y tercero, en esa comunicación nos transmitan su propia experiencia, su propia expertise, su conocimiento, nos va a generar esa confianza. Y al generar esta confianza, entonces vamos a estar en condiciones de realmente estar en el ánimo, no solamente porque lo necesito, sino porque además creo firmemente en que así va a ser, sí, claro, de curarme. Entonces, sin duda alguna, la comunicación nos ayuda a mejorar de manera radical lo que es la salud. Y precisamente por eso, la idea de entender este tipo de cuestiones es ir generando precisamente este sistema de comunicación que les ayude a que el paciente como tal se sienta en completa confianza y en armonía con lo que se le está planteando. Hay herramientas para poder hacerlo, por supuesto, como lo señalamos aquí en la presentación. La idea es ir generando formas de captar la atención del paciente, de poder ir involucrándonos mucho más con él, como lo señalamos, y tener muy claro estos tres aspectos que ya señalábamos. Primero, la parte de propio diagnóstico como tal, el ser capaces de explicárselo de la manera adecuada a quien los está consultando.
Claro. Segundo, por supuesto, el hecho de la ruta, insisto, que se va a seguir para poder curar o resolver el problema a partir de los recursos disponibles. Y tercero, desde luego, el generar la confianza. Eso es bien difícil, mano. Pero generar la confianza, Sí, claro. pero se genera precisamente si cubrimos estos dos. Ya. ¿Cuál es la razón de que un paciente que acudió con un odontólogo de pronto no tenga esta confianza? Pues porque a la hora que me están explicando, no le entiendo. No entiendo un carajo. No le entiendo nada. El doctor parece que sí sabe, pero yo no le estoy entendiendo. No me está quedando claro. No logro comprender con cabalidad, con precisión, qué es lo que me quiere decir. Y ni siquiera qué es lo que tengo. Mucho menos qué me quiere hacer. Y a veces el odontólogo ni claro lo tiene. Por supuesto. Bueno, yo supongo que sí lo tiene claro. A veces no lo tienes claro, entonces ahora ¿cómo le haces, verdad? No, yo insisto, yo paro que sí lo tienes claro, pero no sabes lo que pasa ahorita. No sabes cómo traducir correctamente esa idea. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Pues el paciente desde luego le entra desconfianza, claro, porque no hay esta vinculación o esta empatía que es la necesarísima para que nos entreguemos completamente en las manos del doctor. No, y aparte no estás vendiendo chicles, ¿no? Desde luego. O sea, si sale mal no pasa nada, ¿no? Escupo el chicle y se terminó. Es correcto. Aquí en este caso pues ya hay una cuestión de una consecuencia, claro. Consecuencia, es correcto. Y sabes que, mira, ahorita que mencionabas esto, la parte de la confianza, nosotros siempre hemos pensado, ¿cómo poder generar confianza en 3 minutos? Pues eso es un reto. Sí, claro, desde luego. Ahora, cuando viene el paciente referenciado, ya está la mitad del camino hecho. El paciente te va a escuchar y probablemente te vaya a decir que sí. Tienes que hacer demasiado, hacer lo contrario para que el paciente se vaya. Y tienes una palanca muy fuerte porque ya viene con un push. Claro, un sí, push, sí, hay una recomendación. Claro, le dijo Juana, Pedro, Sultano, y ya está. Pero cuando es en frío. Pero fíjate que aún así yo me atrevería a pensar, tienes toda la razón de luego, pero aún en esa recomendación, insisto, sobre todo cuando como paciente, bien a bien, no sabes qué tienes y no sabes cómo se va a resolver el problema, porque no tienes muy claro de entrada qué es lo que tienes, aunque vengas con esa recomendación, si el doctor no tiene la habilidad de traducir correctamente lo que está pensando, lo que quiere transmitirte a ti como paciente, es muy probable que el paciente decida buscar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque no tiene esa, o sea, no se siente con esa confianza, con esa vinculación. O sea, por eso es lo determinante. Creo que de pronto nos vemos como pacientes tal y como sucede en esta imagen. O sea, sentimos que lo que nos están diciendo no corresponde con lo que pudiera... nomás me quiere acostar y darle con el drill y con la barrena. Y reventar ahí todos los dientes, ponerme dientes nuevos completitos, aunque yo nada más venía ahí por una limpieza. Es correcto. Desde luego. Porque, insisto, no porque necesariamente el doctor desde luego esté pensando algo así, sino desafortunadamente, si no se desarrollan estas habilidades, lo que ya mencionábamos, desde el tono de la voz, el modo en que hablamos, el lenguaje mismo, las palabras que utilizamos, no son las adecuadas, pues desde luego que yo como paciente lo que voy a experimentar o a visualizar, a percibir, es precisamente algo así. El hecho de sentir que pues, básicamente mi boca se vuelve ahí terreno de prácticas o de combate, y que lo que menos importa es lo que en realidad tenía, sino lo que me quieren hacer. Es correcto. Ahora, ¿esto tú crees que lo podemos aprender? Desde luego, todo se puede aprender. Pero así, o sea, yo soy tímido, podría desarrollar, es como un músculo. Desde luego que sí, claro, más allá de la timidez como tal, la comunicación es una habilidad que todos los seres humanos poseemos. Lo importante es poder perfeccionarla. Okay. Lo que decíamos hace un momento es igual que incluso la respiración. Todos nacemos y de inmediato respiramos. Sí. Pero esto no significa que sepamos respirar. Es decir, simple y sencillamente tenemos un ejercicio de respiración para no morirnos, pues, dicho de manera muy... ustedes desde luego lo tienen mucho más claro, pero bueno, es simplemente para no morirnos. Pero la respiración adecuada implica mucho más que eso y se puede practicar, se puede desarrollar para distintos mecanismos. Si voy a ser un atleta, desde luego voy a tener que perfeccionar mi habilidad para respirar porque lo voy a requerir. Incluso en mi actividad, en donde yo necesito estar constantemente hablando frente a un público, teniendo constante modulación de voz, ampliar incluso el volumen de la misma, requiero también una respiración diferente a la normal o a la ordinaria, la respiración diafragmática. Entonces, aquí el caso de la comunicación es muy similar. O sea, podemos desarrollarla o perfeccionar la habilidad a partir de ¿qué?
del uso de ciertas herramientas, de ciertas prácticas, de actividades que nos ayudan a mejorar esta actividad comunicativa. Es decir, primero, teniendo conciencia de que lo puedo mejorar. Esto es lo básico. Es como ir al gimnasio, saber que necesito tener un poco más de condición física. Entonces, bueno, de entrada acudo con el instructor. Aceptar que lo necesito. Acepto que lo necesito y acudo con el instructor para que empiece a orientarme a partir de los objetivos que yo traiga. En este caso particular, yo me atrevo a proponerles, por ejemplo, 4 elementos que nos pueden ayudar en principio a mejorar nuestra comunicación con los pacientes. De manera tal que si empezamos poco a poco a experimentar, a practicar, a ir desarrollando esta estrategia comunicativa, podemos empezar a notar también mejorías sustanciales en esta forma en la que los demás nos entienden. Primero, por supuesto, la cantidad de información que le vamos a dar al paciente. Es decir, en ocasiones, y esto es difícil de hacer en cualquier ámbito, en este caso, imagínate, si somos verborreicos, tienes tanta información, claro. Y de pronto se la quieres compartir toda al paciente en 3 minutos. En 3 minutos, que resulta desde luego un exceso abrumador, no te concentras en lo verdaderamente importante y desde luego al paciente no necesita tanta información. Requiere específicamente lo que le sirve para lo que se le está planteando, para el problema que tiene. Segundo, la calidad de la información, es decir, intentar no especular o no generar ahí una cuestión que vaya más allá de la evidencia formal, de lo que tú tengas como tal, que le pueda servir, insisto, al paciente para tener la certeza de que se le está hablando con la verdad, claro, y no que son hipótesis meramente, claro, en cuanto a, insisto, especulaciones, supuestos, creencias, que no necesariamente están bien soportadas. El tercero, por supuesto, la relación que tiene esta información que le estás dando con lo que está haciendo. Es decir, nuevamente, en esta abundar la información o generarla demasiado, de pronto podemos tomar rutas alternas, yo les digo desviaciones en nuestra comunicación, que nos lleva a otros puntos que nada tienen que ver con el tratamiento, que nada tienen que ver con el problema en cuestión. Si nos enfocamos, si vemos exclusivamente temas que tengan que ver 100% con lo que estamos tratando, la comunicación fluirá mucho más fácil. Ahí te voy a interrumpir, perdón. Adelante, sí. Ahí en esa, ya que lo estás mencionando, a veces sobrevendemos. Nosotros no se utiliza el término sobrevender, pero damos cambio de más. Y nuestro paciente ya nos entendió, vemos que ya nos dice, doc, listo, va. Y decimos algo de más. Y exactamente. Yo creo que el que me está viendo ahorita le va a hacer así. Sí. Y a ver, en eso de la endodoncia, doctor, ¿con qué lo rellenan? Pues es con gutapert. ¿Y de dónde viene la gutapert? Uy, usted me va a poner cosas que vienen del caucho, que no sé qué, que la... Uy, bye, listo, chao, perdiste, así se acabó. Claro. Porque di más información. Y cuando el cliente ya dijo que sí, ya. O sea, next, modo. O sea, seguimos. Por supuesto. Pero eso es fundamental al momento en que entendemos también nuestra propia necesidad de comunicación. Insisto, el problema que regularmente tenemos es que es tanta la información con la que contamos, obviamente ustedes como profesionales, como expertos en la materia, tienen tanta información, sí, y evidentemente resulta complejo el poder sintetizarla, simplificarla de tal forma que solamente se le dé al paciente lo que es necesario. Insisto, es un ejercicio. Es como si ahorita pretendiéramos salir a correr un maratón. Difícilmente lo vamos, ya no digas siquiera a ganar, a terminarlo, ¿no? Bueno, veremos que no llegaríamos ni a los 10 kilómetros. Pero bueno, el punto es que si quisiéramos realmente hacerlo, tenemos que empezar a entrenarnos. Y lo mismo sucede con la habilidad comunicativa. Precisamente por eso me atrevo a compartirles estos elementos que pueden servir como un primer avance, como una primera forma de comenzar a mejorar esta habilidad comunicativa. Empezar a observarnos, exactamente, empezar a observar estos 4 puntos, la cantidad, la calidad, la relación en cuanto a la información que se está generando y desde luego el modo, que sería el último, la forma en la que la compartimos. Ser amable, ser cordial. El tener la verdadera preocupación por el paciente, que yo estoy convencido que de manera natural igualmente la tienen. No, lo hacemos. Yo estoy seguro que el hecho de haber decidido seguir esta carrera, esta profesión, es porque hay una verdadera vocación de servicio, hay un espíritu. Servicio, sí. Pero de pronto, pues es también entendible que la dinámica cotidiana, que a veces un paciente tras el otro paciente, que igualmente pues el cansancio natural, que entiendo que ustedes también son humanos. Pues claro. Entonces, bueno, pues por supuesto que... Llega un momento que hay un agotamiento. Claro, que ya hay cansancio, ¿no? Cuando manejas objeciones, se fue el paciente, mira, así rápido, hay cierto tipo de clientes, de pacientes que a veces vienen deprimidos. Claro. ¿Y el deprimido cómo te deja? Deprimido, claro. Sí, es la energía. Llega el siguiente y ¿qué hubo?
Sí, y tiene que ser amable y cordial, pero tienes, o sea, ahí es donde necesitamos ese tipo de herramientas. Pero entonces ¿qué sucede? Fíjate que es lo interesante, Doc. Porque este tipo de cosas las conocemos, es decir, las intuimos, por decirlo así. O sea, yo estoy seguro que ahorita que lo estamos mencionando, muchos seguramente que nos hacen favor de estarnos escuchando, siguiendo, dirán, bueno, pues sí, claro, o sea, es lógico, hasta yo lo sabía, o no es nada nuevo. Probablemente. El punto aquí es que lo tenemos que hacer consciente. En el inconsciente lo tenemos, a todos nos queda claro que sí, no tiene ningún sentido dar información de más, que la información que se debe de ser de calidad, que debe ser verídica, desde luego que debe de tener relación con lo que el tema que estemos tratando, y que desde luego es fundamental que la manera en que yo presente esta información pues vaya acorde con lo que yo quiero transmitir. Esto es muy, muy obvio. Sí. El problema es que en esta obviedad lo pasamos por alto y no lo concientizamos. Yo quisiera invitar a que a partir de ahora, si es el deseo, el ir mejorando esta habilidad comunicativa, lo tengamos consciente, es decir, al siguiente paciente que vayamos a atender, seamos en principio muy claros en nuestra mente, decir, a ver, ¿qué realmente le quiero compartir? ¿Qué realmente le quiero decir? ¿Cuáles las palabras claves del mensaje, de la información que yo le quiero dar al paciente? Hacerlo consciente. Sí. Y entonces vamos a entrar en este tema de la cantidad. Exactamente cuáles son mis evidencias respecto a lo que yo le voy a plantear. Bueno, vamos entonces a la calidad. Con mucha puntualidad, ¿qué elementos adicionales vale o no la pena meter al momento de transmitirle la información? Y entramos al tema de la relación de información de calidad. Y finalmente, ¿cómo me gustaría a mí que alguien me diera esta información si yo no supiera nada del tema? Que esta es la parte importante. Que yo no supiera absolutamente nada del tema, ¿cómo me la tendrían que plantear? Porque finalmente esto es algo fundamental. Si no nos ponemos, como típicamente se dice, en los zapatos de la otra persona, y en este caso, si no nos ponemos en la cabeza de la otra persona respecto a la información previa que pueda tener o el conocimiento previo que pueda tener, pues por muy extenso, por muy amplio o incluso por muy sintético que le demos la información, si no se la damos de manera que se entienda y de una forma amable, amigable, empática, simple y sencillamente no va a tener el éxito en cuanto a la comunicación que estamos buscando. Y finalmente, o sea, como un elemento que debemos, que tiene relación a esto que estamos comentando. Cuando alguien llega a tu consultorio, Doc, no viene en blanco, o sea, no llega de la nada, no apareció de repente. Todos tenemos una historia, todos tenemos un entorno, un contexto previo, un marco referencial, que es el que nos va definiendo nuestra percepción de la realidad. Y entender eso, entender que todas las personas con las que nos vamos interrelacionando, y por supuesto en este caso con tus pacientes, traen ya esta información previa, esta predisposición, prejuicios, todo lo que incluso hoy también es muy sencillo, el que me empieza a doler el diente y yo estoy buscando en Google qué pasó y ya traigo ya consulté a Google primero, ¿no? Ya sé ya cuál fue la línea, ya traigo ahí una información previa. Si no entendemos también esto en su caso como profesionales, que es importante que la comunicación vaya también tomando en consideración estos elementos previos, esta forma en la que el paciente ya trae la información, el cómo poder irle manejando la información real, la información auténtica, profesional, que vaya más allá de lo que alguien le dijo, de lo que él leyó, de lo que ahí medio platicaron o entendió, y que realmente esto, si lo acompañamos, como lo estamos mencionando, con todos los elementos de exposición verbal adecuada, con el uso correcto de las tonalidades, de las modalidades, de la velocidad y nuestro lenguaje corporal que tiene que ver con estos modos. Si yo desde luego al momento de dar alguna noticia, mi gesto, mi ademán es de preocupación, alterado, de enojo, y le estoy diciendo no pasa nada, ¿estás bien? Pues es lo que el paciente no me va a creer. Pues no. Claro, por supuesto. Entonces, es importantísimo el estar en sintonía con esta idea que nosotros tenemos de lo que queremos comunicar y, por supuesto, el aprender a hacerlo de la manera adecuada. Yo estoy convencido, lo mencionabas, Doc, como una herramienta medular fundamental al momento de la comunicación, la empatía. La empatía no es otra cosa que el sentir verdadera y auténtica preocupación por la otra persona. Es esa conexión. Sí, e insisto, yo estoy plenamente convencido que toda persona que eligió como carrera, como profesión, como actividad, el ver por la salud de los demás, sin duda alguna tiene de manera legítima, genuina, esta preocupación. Sin duda alguna. Es correcto. Lo importante es que no nos dejemos de pronto vencer o dejar llevar por situaciones cotidianas, normales, muy humanas, pero que si lo concientizamos, vamos a cuidar mucho esos aspectos. Sabes que ahorita que hablabas de esto de comunicación, a veces no conectamos y
o sea, no vemos siquiera dentro de nuestro radar que la comunicación fue el problema. Empezamos a buscar ¿qué es lo que primero pensamos? No me entrené y tengo que meterme a estudiar más y está bien, sé que uno estudia más. Pero luego empieza a haber una desesperación porque desgraciadamente no es el estudio. Porque si estudiaste y lo tienes bien, y estás bien capacitado, y aparte agarramos y estudiamos tanto que tapizamos todas nuestras paredes así de cuadros y de cosas, que qué bueno, felicidades, qué bueno si tienes un montón de cuadros y que la gente los vea. Pero a veces no depende nada más de los diplomas, depende de la cuestión de la comunicación, pero no la tenemos en el radar. Y empezamos con que no, entonces Juanita no me está checando bien a los pacientes. No, ¿sabes qué? Me voy a rapar, o me rapé. Oye, empieza a buscar otras soluciones y no le das al clavo, porque al final de cuentas dentro de todo, yo sé que entra un prueba y error, pero ahorita por ejemplo esta plática, espero y sirve para sensibilizar a que la gente busque dentro de este ángulo y que se autoanalice, porque como tú dijiste ahorita, es bien sencillo, no están diciendo nada nuevo, no, pero hay que ser autocríticos y esta parte se nos olvida. No lo concientizamos, el problema, como la mayoría de las cosas, pues desde luego que cada quien en su respectiva rama profesional, en el momento en el que uno está adquiriendo el conocimiento, bueno, pues pueden ser conceptos o cosas novedosas, pero yo sostengo, hoy con el acceso tan sencillo que tenemos a toda la información, resulta de pronto difícil el descubrir algo nuevo o algo que no conociera como tal. Aquí la idea es propiamente, no se trata de descubrir el hilo negro, pero sí es ponerlo en un primer plano, justo lo que tú estás diciendo. De pronto, cualquier tipo de situación que se presentara al momento de estar platicando con algún paciente y que éste decidiera finalmente no tomar el tratamiento, no regresar a la consulta, no darle continuidad a lo que se le estaba planteando, lo podemos asumir en la mayoría de los casos como una falla en cuanto al procedimiento, por ejemplo, señalado, o al diagnóstico que se le dio, o desde que entró, vio mal, alguna la señorita que entró la vio así, arreglándose con la galla. Probablemente alguna de esas pudiera llegar a tener una relación si no la cuidamos también. Pero en la mayoría de los casos, igualmente, si no vigilamos la forma en que nos estamos comunicando, en este caso particular específico, con el paciente, seguramente eso influyó de manera mucho más determinante a que precisamente no regresara o a que decidiera no continuar con el tratamiento. Ahora bien, también, viene siendo la otra parte, ¿no? ¿Qué tal si comunicamos mejor? Y que viene siendo el punto fuerte de nuestras propuestas de valor. ¿A qué me refiero con esto? Somos 170,000 odontólogos, ¿sí? Y de estos 170,000 odontólogos, si yo hago un modelo de negocio, todos son iguales. Las propuestas de valor son exactamente las mismas. Es decir, tecnología, profesionales preparados y 2, 3 más. Claro. Muy parecidas. No hay diferenciadores. Exacto. ¿Cuál va a ser el diferenciador? ¿Cuál va a ser el diferenciador? Entonces, creo yo que la herramienta de la comunicación puede ser, y aprovecharnos ahorita de la tecnología que está a nuestro alcance, enfocarla, porque hay productos en el mercado odontológico que más allá de ser tecnológicos, agarras y mira, aquí está la cámara intraoral y agarran, sí, no, bueno, listo, chao, bye. O sea, no te sirve como una herramienta, y la puedes usar como una herramienta de comunicación porque le vienes a aclarar el panorama. Y no la utilizamos como propuesta de valor, la tenemos guardada en el cajón, y no nada más la cámara intraoral, pero me refiero a una comunicación amigable. Y tenemos ahorita la tecnología como para también dar a conocer que uno de nuestros puntos fuertes es que comunicamos con el paciente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, hay 1000 maneras creativas, desde testimonios de pacientes, desde grabaciones, desde lo que tú quieras, digas y mandes. No lo hacemos. 1. 2. Somos muchos dentistas y competimos por precio. Por precio. Entonces, vamos a los gremios, nos juntamos en las asociaciones y yo he estado ahí, es que no, Juanito vale 200, y ahora 199, es un marquetero, están viniendo las casas comerciales de España y de Colombia, y ¿cómo le vamos a hacer? Señores, aquí hay una herramienta muy importante que la dejamos de pasar en cuenta, no la vemos y a veces no le damos el valor. Creo yo que debemos darle valor a esta y otras circunstancias, pero si como diferenciador tengo comunicación, interiorismo, atención al cliente, cumplimiento de una promesa, una experiencia amigable y memorable. ¡Wow! Sin duda alguna, ese sería un enorme diferenciador. Yo igualmente estoy convencido que precisamente en esta época donde hay de todo y todos hacen de todo, claro, el verdadero éxito de quienes lo tienen, quienes están en esa plataforma, es
la calidad, evidentemente, el no desmerecer, porque en efecto ya hay tanto de todo que el punto diferenciador importante va a ser la calidad con la que tú presentes tu servicio o tu producto. Claro. Y segundo, el servicio precisamente que tú des, la manera en la que te interrelacionas con tu cliente, en este caso con tu paciente. Sin esos dos diferenciadores, servicio y calidad, difícilmente vas a lograr separarte del todos, de lo que es la masa de la profesión en la que sea. Yo estoy convencido, como lo señalo ahí, que a mejor comunicación es igual a más pacientes felices. Y sí, el punto aquí fundamental es que mientras más felicidad se genera, en este caso a alguien, imagínate, regularmente me parece que no estamos tampoco diciendo nada que no sepamos, en el sentido de hablar de dentista inevitablemente tiene la claro, ¿no? Cualquier persona le dices dentista y lo primero que dices es llévame por favor inmediatamente. Es mejor que ir al estadio. Es la cosa más divertida y dulce, emocionante que se tiene. Pues que no, o sea, lamentablemente la percepción que se tiene de acudir al dentista es inevitablemente me va a doler, es de dolor, es de sufrimiento. Y no necesariamente, o sea, a veces, en ocasiones, es mucho más lo que uno se imagina. Y nosotros los odontólogos no hacemos nada por cambiarlo. Porque, tampoco nos juntamos todos y decir, hey, vamos a cambiar la experiencia, hey, vamos a poner redes sociales. No, que queremos que sufran cuando escuchan nuestro nombre. Pero no hacemos nada por el estilo, nomás nos reímos y somos partícipes de esa burla. Claro. Por los que quedamos callados, pero al final de cuentas es, ¿quién es el responsable de cambiar esa conducta? Por ustedes mismos, pues desde claro, luego. No va a ser tú, ¿verdad? Por supuesto no va a ser el presidente, no va a ser el plomero, no va a ser nosotros. Imaginemos el diferenciador, como lo mencionabas ahorita, que puede llegar a ser no solamente el que alguien referencie a otros amigos, a otras personas, colegas, respecto a que, oye, no, pues es que, mira, me sirvió muy bien, ya me siento bien de los dientes, estuvo bien, no fue tan caro, un buen servicio. Más allá de todo eso que siempre desde luego ayuda, imagínate lo que implica el me sentí feliz, el estoy contento, el no me dolió, el la pasé súper bien, me explicaron perfectamente. Eso desde luego, sin duda alguna, a cualquiera de nosotros, y hablo, insisto, como paciente, nos va a mover mucho más que cualquier otra cosa, que cualquier otra referencia. Porque lo que estamos buscando es precisamente sentirnos bien. Esta sensación de bienestar que de pronto pareciera ya muy perdida o que tan difícil de encontrar, si logramos traducirla, y yo estoy, insisto, convencido de que una mayor comunicación, explicarle clara, concisamente a nuestros pacientes, a sus pacientes, qué es lo que tienen, qué es lo que se les va a hacer, la manera en que esto se va a llevar a cabo, los va a convencer, les va a generar confianza y en el momento en que se desarrolle el procedimiento, los va a hacer sentirse felices, los va a hacer sentirse bien. Y este va a ser un enorme diferenciador con cualquier otro aspecto o cualquier otra circunstancia, como también bien señalas, pues abundan por ahí. Fer, entonces quiere decir, ok, ya está, Fer, la idea, necesito comunicarme. ¿A qué página de YouTube me meto? Me meto al CEA, a Televisa, me pongo a estudiar la carrera de comunicación, ¿qué herramientas, dónde yo puedo aprender, entendiendo que tenemos que trabajar, dónde yo puedo atender, en qué plataformas me tengo que fijar, con quién me tengo que, ¿qué nos recomiendas entonces para ello? Bueno, desde luego, dependiendo los puntos en donde cada quien se encuentra, y hoy insisto, afortunadamente con esta plataforma, seguramente nos están observando muchos lados, no solamente del país, seguramente del mundo, Latinoamérica. Entonces, bueno, evidentemente, independientemente del lugar en el que nos encontremos, hay una enorme cantidad, igualmente, de literatura, de videos. En mi caso particular, invitarlos, yo estoy en la ciudad de Monterrey, constantemente tengo una serie de talleres que sirven precisamente para capacitar a las personas a mejorar sus habilidades de comunicación, sus habilidades de expresión, la forma incluso en la que se presentan determinados proyectos o ideas hacia los demás de manera constantemente. ¿Qué tanto dura? Porque no tengo, o sea, también les digo a ellos, ¿qué tanto durará un taller? Un taller, por ejemplo, en el caso particular, un taller de comunicación lo desarrollamos en 9 horas, en una sola sesión. Regularmente lo hacemos un fin de semana, en una sola sesión, en donde se les entregan no solamente las herramientas para poder mejorar esta comunicación, sino precisamente por ser un taller se hace constante práctica. Insisto, con el tema del ejercicio, la analogía, si tenemos un aparato de ejercicio y lo tenemos ahí detenido en la recámara de perchero solamente, la realidad es que no vamos a notar cambios, no vamos a notar ninguna mejoría. La idea del taller es precisamente que muchos de los ejercicios, que mucho de lo que se les plantea, temas como los que acabamos de revisar ahorita, los pueden empezar a practicar, los vamos observando. Son grupos muy pequeños precisamente para tener la oportunidad de poder atender de manera individual
a cada uno de los participantes y darle una recomendación muy específica de cómo ir mejorando esta habilidad comunicativa, con la idea desde luego de que de manera constante continúe con esa práctica y con ese perfeccionamiento de la habilidad. Fer, ¿también es para odontólogos? Para todo el mundo, esto ayuda absolutamente a todos. No, no puede ser, porque claro. El odontólogo nomás puede ver cosas de odontólogos. Desde luego, pero como lo acabamos de observar, no implica una situación extraordinaria o externa a lo que es propiamente la formación. Yo sostengo, lamentablemente nuestro sistema formativo en general no observa de pronto estas habilidades como necesarias. Y vamos, todos necesitamos saber sumar, restar, dividir, las operaciones básicas, sin duda alguna, nos enseñan a escribir, a hablar, pero insisto, ya el entender de manera formal en un mundo como el que estamos viviendo, la habilidad de la comunicación, de poder captar la atención de las personas con el cúmulo tan grande que existe de información, el saber cómo expresar y cómo manejar incluso, porque mira, hay un ejemplo bien sencillo. Dale. Lo decíamos hace un momento. Ustedes, desde luego, también se cansan, también se agotan, tienen jornadas muy extenuantes, y de pronto llega un paciente que no tiene la culpa que estés cansado, que no tiene la culpa de que hayas tenido un mal día, que no tiene la culpa de que haya sucedido cualquier tipo de problema, y al que se le tiene que tratar con la mejor cortesía y del mejor modo posible. Si no concientizas este tema, si no estás consciente de la importancia que tiene la forma en que te comunicas, tú vas a actuar como cualquier persona, perfectamente entendible. Es decir, tú vas a actuar y te vas a mostrar cansado, quizá molesto, enojado, con poco interés. Y en consecuencia, el paciente no va a ponerse a pensar, bueno, lo que sucede es que seguramente ha tenido un mal día, está agotado, y te va a poner hasta a plantear, oye, doctor, ¿qué te pasa? Cuéntame, a ver, relájate. No va a suceder eso. Lo que va a percibir el paciente es que no te interesa, que de alguna manera eres un doctor. Servicio al cliente, llegas a Starbucks y ¿qué quiere? Exactamente, ¿no? Si no hay esa atención, si no te sientes estimado, si no te sientes querido como persona, pues simple y sencillamente vas a poner una barrera natural. Lo hacemos absolutamente todos. Es entender esto, hacerlo de manera consciente, cambia la ecuación. Porque, insisto, no significa que ya no te vas a cansar, no significa que ya no vas a estar de malas, no significa que no puedas estar agotado o tener un mal día. Lo vamos a seguir teniendo todos. La enorme diferencia es que al hacerlo consciente, yo en el momento en que entra un paciente, inmediatamente asumo la responsabilidad que tiene con el paciente, mi comunicación, la manera en que me estoy desarrollando o desenvolviendo con él y la importancia, el impacto que esto tiene en la forma en que él me percibe. Y yo lo concientizo, lo trabajo y le doy una vuelta completamente a la ecuación. Sale el paciente y regreso a mi estado anímico anterior, si así lo deseo, pero finalmente no afecta mi interrelación, mi intercomunicación con el paciente o con la persona con la que estoy tratando. Ahora, lo interesante de todo esto, y ya para ir cerrando, cuando tienes más en tu equipo de trabajo, más odontólogos en tu equipo de trabajo, generalmente el líder tiene una manera de plantear las cosas, y el equipo de trabajo, bien que mal, sigue en el formato de líder, ¿no? Entonces, creo yo de que también tú como líder, dueño de tu práctica privada, tienes que invertirle a profundizar en esto de la comunicación, y puedes generar a partir de ello, y una vez que tú ya hayas corroborado que hay un cambio interesante con la comunicación con tus pacientes, un tipo de cultura organizacional en el cual la comunicación sea clave. Y entonces dentro de la convocatoria, dentro de la atracción de talento, al momento de la entrevista, ir detectando si la comunicación en esas personas, es más, desde que lo sientes a las entrevistas, ves que no te inspira nada, dices, listo, chao, bye, aunque me puedes decir mil cosas, pues si a mí de entrada ya no me inspiró una buena vibra, y fíjate, ahora imagínate mis clientes que pasan, no, fíjate entonces lo importante que es este tema de la comunicación. Si así te sucede desde el momento en el que tú estás entrevistando, pensando en incorporar a otras personas a tu equipo, te transmiten esto, pues desde luego que eso se generaliza absolutamente de manera constante, pues, y es lo mismo que nosotros hacemos al momento de tener esta interrelación o esta interacción con cualquier otra persona. La comunicación es algo que se puede aprender, que se puede perfeccionar, que la podemos utilizar realmente como una herramienta de éxito, una herramienta de triunfo, como algo que nos permite no solamente ser mejores profesionales. Estoy igualmente con una enorme cantidad, afortunadamente, de casos, de experiencias, en donde personas acuden conmigo para mejorar su habilidad de comunicación profesional. Cuéntanos una. Y terminan con una mejoramiento completo en lo que son cuestiones personales o familiares. Por ejemplo, hay
recuerdo mucho a una señora en donde acudió porque quería iniciar un negocio, sentía que le costaba un poco de trabajo el de pronto compartir sus proyectos, sus ideas, que no sabía incluso, no necesariamente cómo vender, pero le daba hasta esta timidez para poder acercarse a los demás. Tomó el taller con un servidor y a lo largo del taller, ella misma, sin que yo necesariamente se lo insinuara como tal, ella me dice, oye, ¿qué crees que estoy notando? Yo, ¿qué pasó? No sabes cómo ha mejorado la comunicación con mis hijos. Ahora es mucho más sencillo poder hablar con ellos. Pues claro, porque esta herramienta te va a servir no solamente para el aspecto profesional, desde luego, sino además cambia radicalmente la manera en que interactúas con cualquier persona a lo largo de todo tu día, de toda tu jornada, con tu pareja, con tus amigos, con tus colaboradores, con tus empleados, con cualquier persona, cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque entiendes la forma en la que tu pensamiento se traduce a palabras y cómo estas palabras pueden impactar de manera favorable en la persona que te está escuchando. No es solamente el hecho de cómo voy a poder decirle a mi paciente lo que tiene, el tratamiento que va a seguir y que... No es solamente eso. Además, vas a poder hacerlo en tu casa, vas a poder hacerlo con tus hijos, vas a poder hacerlo con tus amigos y en consecuencia te empiezas a ahorrar discusiones estériles, discusiones innecesarias, muchísimos de estos que ya mencionábamos al principio, malos entendidos, porque comienzas a cambiar radicalmente la forma de entender tu propia comunicación. No, Fer, es que ya con lo que acabas de decir, adquiere otro nivel. Hace que las personas sobrepasen sus límites. O sea, va más allá de comunicar. O sea, ya te reinventas. Exactamente. Te redescubres, porque siempre lo tuviste ahí. Y eso es en la persona le das, estoy viendo aquí la slide, por unos cuantos miles de pesos se transforma. Totalmente, o sea, es una reinvención desde dentro. El contenido es lo más importante. Claro, la forma tiene muchísimo que ver, desde luego, pero también seamos muy claros. Si yo no tengo nada que aportar, si yo no traigo nada dentro, pues podría hacerlo muy bonito, pero no va a pasar de un buen momento y se acabó. ¿Está? Vamos a hacer ahí un merolico, un cuate que simple y sencillamente entretiene y se termina. Es correcto. Pero uno debe tener esa riqueza de dentro, que yo estoy convencidísimo que la inmensa mayoría de las personas la tiene, y el problema es que, en efecto, a veces no sabemos cómo sacarla, cómo poder transmitirla a los demás. Y es ese el punto. Te reinventas de tal forma, entiendes la importancia y la trascendencia que tiene el comunicarte correctamente con los demás, pero que no el interactuar. Que no sabes que lo traías. Es que ni siquiera sabías que lo necesitabas. O sea, no sabías que lo traías, pero ni siquiera sabías que lo necesitabas. Claro. Porque, insisto, o sea, simple y sencillamente, como siempre lo damos por sentado, porque así se ha hecho, porque no siento que lo necesite, pues ¿para qué me preocupo? ¿Para qué siquiera lo considero? Siempre. Así será. Así será y así funciona para siempre. Entonces, la realidad es que sí vale mucho la pena ser conscientes de la importancia que tiene mejorar nuestra habilidad comunicativa, la trascendencia que tiene no solo en nuestro desempeño profesional, en la manera en la que interactuamos, en este caso con los pacientes, sino la forma en la que podemos interrelacionarnos con cualquier persona a nivel, incluso no solamente de la palabra, desde luego por escrito. Si modificamos la percepción y la manera en que entendemos esta comunicación, podemos darle un giro completamente a esta interrelación que tenemos con los demás. Me están preguntando, Fer, aquí en redes sociales, me pregunta Pame Fonseca Jiménez. Saludos, Pame. Saludos desde Costa Rica. Un gusto. ¿Qué bibliografía o herramientas recomiendas para los que no podemos acudir a tus talleres, ya que está hasta Costa Rica? Claro, mira, hay incluso, no sé, dentro de la plataforma, si hay la forma de poner ahí algún link con bibliografía, sí, pero desde luego, por ejemplo, existe temas como, ahorita hay un libro muy de boga, muy de moda, que se llama Persuasión. Ese libro, por ejemplo, genera ideas muy interesantes de lo que es la mezcla, de lo que se entiende como la persuasión como tal, que la persuasión es la posibilidad de traducir correctamente nuestra idea precisamente para que los demás compartan de alguna manera esta visión de una manera benéfica, favorable, pero ya con todas las herramientas o con todos los elementos de las nuevas tecnologías y la forma en que se maneja hoy la información. Persuasión es un libro que yo en lo personal recomiendo. Está en español, por supuesto, sí. ¿Tú crees que lo van a en cualquier lado, por supuesto, en cualquier parte, y con mucho gusto, insisto, a través tuyo, Doc, si me lo permites, presentarles ahí una serie de libros para las distintas regiones en donde nos estén haciendo favor de seguirnos, para poder mejorar estas habilidades de comunicación, que yo espero que a partir de esta plática haya quedado clara la importancia que tiene. Fíjate, la ventaja de hacer mancuerna con inteligencia dental
es que nos aventamos en vivo en Facebook Live y también en las plataformas de la página web de Inteligencia. Pero luego, ya sabes que el Facebook Live se convierte en un video. Entonces ese se comparte y se replica y se replica. Si tú crees, odontólogo, si tú encontraste algo de valor, que yo creo que sí, en esta plática, compártela. Digo, me encanta que le des like, compártela. Y compártela con la gente que tú quieras, compártela con la gente. Ya te diste cuenta que a los odontólogos nos puede funcionar, yes. Pero ahorita me encantó porque la experiencia que nos cuenta acerca de una alumna que sobrepase sus límites, pues eso no tiene precio, mano. O sea, eso vale 2, 3 mil, 5 mil pesos, no tiene precio. Entonces, tal vez el compartir esta práctica le va a cambiar la vida a alguien. Sí, para dar un servicio, pero sobre todo para interrelacionarse, como tú dijiste, con los seres queridos. Y habemos tanta gente en este planeta que no podemos tal vez interrelacionarnos con los pacientes, sí, pero tal vez no con tus familiares. No con tus familiares. Y eso es impresionante. Entonces, eso es como que un tipo de un entrenamiento para el alma, 1. 2, nosotros también en el blog del diente también vamos a tener esta plática para que la puedas replicar y ver. Y cualquier duda, como lo dice Fer, digo, ahí tiene sus contactos, Fer, lo puedes llamar, tiene WhatsApp, Encantado. tiene Face. También si lo buscas en LinkedIn, lo vas a encontrar. También si lo buscas en Instagram, porque Fer está metido en la mayoría de redes sociales. Creo que Snapchat, estamos un poquito viejones para eso. Viejones para eso. No se nos da tanto. No se nos da tanto, pero nosotros, o sea, vaya, vamos a estar al pendiente del feedback que necesiten. Yo puedo, por mi parte y por parte del blog, canalizárselo a Fer. Encantado. Y bueno, pues esperemos y que esto le haya sido productivo y que le haya gustado a la gente, que lo puedan replicar. Y yo te agradezco mucho, Fer, de verdad, me acabas de dar. Al final de cuentas, yo sé que la gente que nos ve se lleva algo, pero yo creo que yo me llevo más, porque yo aquí percibo, siento y me acabas de dar 2 o 3 buenas ideas para poder implementarlas. Y que una vez más, ¿no? Con el colega odontólogo, nosotros en el blog siempre intentamos, o sea, no es que no queramos ver dientes, pero ya está saturado el mercado de productos y servicios dentales y no queremos ser uno más, pero queremos concientizar al colega a que hay otras herramientas y que hay gente con talento, que estos talentos y que estos entrenamientos no son especiales para la gente que estudió comunicación, para la gente que estudió administración, para la gente que estudió política. No. O sea, es para todos y en todos los aspectos. Mientras sea ser un ser humano y aparte nosotros que damos servicio, pues nos van a funcionar estas herramientas. Y creo yo y considero, porque aquí estoy viendo el precio, está regalado. Porque si por 4,000 pesos yo voy a cambiar mi vida, ¿dónde firmo? Te agradezco mucho, mi Fer. Al contrario, de verdad, un enorme gusto, un placer, un privilegio y un honor el poder compartir con ustedes. Gracias y dejamos cámaras y micrófonos a Dianita Montoya y a la gente de Inteligencia Dental. Muchísimas gracias.